En el vídeo de hoy os vamos a contar sobre las medidas alternativas al cumplimiento de la pena cuando se nos impone una pena privativa de libertad y por ende tendríamos que entrar en prisión. Si bien la Constitución española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deberán ir enfocadas a la reinserción y a la reeducación social del reo. Es por ello que nuestro sistema penitenciario, nuestro Código Penal, establecen unas medidas alternativas para el cumplimiento de estas penas, como decíamos, en los casos en los que se nos impongan unas penas de prisión. En concreto, las penas que se recogen o las medidas alternativas que nos podemos encontrar son, por un lado, los trabajos en beneficio de la comunidad, en lo que nos encontramos, por ejemplo, el asistir a comedores sociales o realizar actividades en centros también sociales, que esto es lo que denominaríamos los trabajos en beneficio de la comunidad. También se puede sustituir la entrada en prisión por un arresto domiciliario o unas medidas de seguridad de localización permanente, en cuyo caso siempre se va a conocer en dónde te encuentras. Se puede poner lo que es la famosa pulsera o el estar siempre dentro del domicilio y, por tanto, siempre vas a estar localizado. También se puede solicitar, cumpliendo los requisitos que establece el Código Penal, la suspensión de la pena si cumplimos una serie de requisitos. Evidentemente, por lo tanto, se nos suspendería esa entrada en prisión. Normalmente esta suspensión de la pena privativa de libertad también lleva acarreada o nos supone que no podamos delinquir dentro de un plazo concreto, pues si fuera el caso de que se nos volviera a condenar por un delito, podríamos llegar a ver revocada estas suspensiones que se nos ha dado respecto de la pena. Por otro lado, tenemos la libertad condicional, que es una medida que nos permite salir de prisión antes de lo que realmente tendríamos que cumplir o lo que tenemos impuesto por sentencia, que normalmente es lo denominado tercer grado o análogo, y es en los casos en los que efectivamente ya estamos dentro de prisión, se cumplen una serie de requisitos y se nos permite esa salida antes de terminar de cumplir la pena de prisión que se nos habría impuesto. Esta libertad, evidentemente, está condicionada, de ahí que la denominemos como libertad condicional, porque evidentemente está condicionada a que no volvamos a delinquir. En el caso en el que efectivamente se compruebe o se pruebe que hemos vuelto a cometer un delito, el juez de vigilancia penitenciaria puede revocar esta libertad condicional. Por otro lado, también nos queríamos informar sobre los centros de inserción social, lo más conocidos como CIS, en los que también podemos cumplir la pena de prisión, siempre y cuando se cumplan unos requisitos además muy concretos, como ser reo primario o que la pena de prisión sea inferior a los 5 años. Esto ya habría que valorarlo evidentemente con el CIS. Se da la posibilidad de que en vez de entrar en el centro penitenciario cuando se te requiere la entrada en prisión, entres en un CIS. En este caso, evidentemente, el régimen es mucho más abierto, amplio y flexible que en un centro penitenciario al uso, y la pena está enfocada, como decíamos anteriormente, a esa reinserción y reeducación social. De ahí esa posibilidad de que en ciertos casos muy concretos y que deben ser estudiados siempre por el CIS previa a la entrada en prisión, se pueda cumplir de manera alternativa la pena en un CIS en vez de en el centro penitenciario. Es importante que a partir de que la sentencia adquiere firmeza y se apertura la ejecutoria derivada de esa sentencia por la que se nos impone la pena de prisión, es importante desde ese momento, incluso anteriormente, estar bien asesorado e informado en todo momento sobre los requisitos y las condiciones que nosotros desde el despacho estudiamos cada caso concreto para ver cuál de estas medidas que os hemos explicado se ajusta mejor a vuestro caso y cómo podemos llegar a evitar esa entrada en prisión. Además de...